Seguimos en No Corras hasta las 13, los vamos a estar acompañando aquí en la 97.1, en la FM de Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el sector sanitario bonaerense en el marco de la pandemia. Está del otro lado de la línea Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel Morini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Bueno, contanos un poco, en términos generales, la situación en la provincia de Buenos Aires, si se puede evaluar algún rasgo positivo después de la implementación de medidas notablemente más, digamos, de mayor cuidado, ¿no? A ver, la verdad es que hoy, con los datos que tenemos, incluso particularmente los datos de ayer, nos muestran todavía un número altísimo de casos. Ayer fueron más de 12.000 en la provincia, con lo cual todavía no estamos viendo el impacto de las medidas en la reducción de los casos. Seguramente lo va a tener, digamos, yo creo que las medidas son las medidas necesarias, las adecuadas, y creo además que está habiendo un alto acatamiento de esas medidas, que se ha restringido muchísimo la circulación de gente y que eso va a tener necesariamente un impacto en la situación epidemiológica, pero todavía no lo estamos viendo. Obviamente durante el feriado bajaron un poquito los casos, pero eso siempre sucede los días feriados o los fines de semana, por eso el dato que tomamos es el de ayer, y el de ayer todavía es de una situación previa, digamos, a las medidas de cuidado. Es lógico, la verdad es que se supone, esperamos, que el impacto se vea recién la semana próxima, porque hay que tener en cuenta que desde que una persona está en contacto con un caso confirmado, se contagia, manifiesta síntomas, acude al sistema de salud y es diagnosticado, pasan unos días, con lo cual todavía no estamos viendo la reducción en los contagios que seguramente se está produciendo en estos días de medidas de cuidado. ¿Crees que esas medidas de cuidado son las atinadas? ¿Crees que el nivel de cumplimiento de esas medidas es el que esperaban? A ver, yo creo que se está haciendo un enorme esfuerzo. Creo que las medidas son las adecuadas, son las que nosotros veníamos proponiendo e insistiendo para que se implementen. Y creo que en general está habiendo un respeto de esas medidas y un acatamiento, y que uno ve en la circulación, digo, quienes salimos a trabajar, quienes somos trabajadores esenciales, digamos, y salimos todos los días, vemos que hay menos tráfico, que el tiempo que se tarda en llegar al trabajo es menor, vemos menor circulación en las calles. Lo que hay que ver es si eso es suficiente, ¿no? Yo creo que las medidas sí son las adecuadas, son las necesarias. Hay que ver si son suficientes, hay que ver si el tiempo, ¿no? Si estos días que se han tomado estas medidas es suficiente, y eso lo vamos a saber a ciencia cierta la semana que viene cuando veamos el impacto que han tenido en los contagios. Esperemos que sí, es lo que todos esperamos que hacia fines de esta semana se puedan anunciar un avance, digamos, y que no tengamos que seguir con estas medidas de restricción de la circulación, pero la verdad es que no lo sabemos, nadie puede saberlo, y insisto, los datos que sí tenemos, y que nos hablan de cuál es la situación epidemiológica, que son los datos de estos días, nos muestran todavía un número muy, muy alto, no compatible con el sistema de salud, digamos, no compatible con la posibilidad de que el sistema de salud dé respuesta si esos casos continúan de la misma manera. Leticia, ¿cómo estás? Buen día. Celina Harry te saluda. ¿Qué tal, Celina? Con respecto a eso, ¿cómo es la situación de las localidades bonaerenses? ¿Cuáles están siendo las consultas hacia el ministerio o las necesidades? Y si hay algunas localidades más comprometidas que otras. Sí, a ver, nosotros tenemos, obviamente siempre, como ha sido también durante la primera ola, la región del AMBA es la que concentra la mayor cantidad de casos, y eso es muy fácil de explicar, digamos, porque es la que tiene la mayor densidad poblacional y la que tiene la mayor circulación también entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Pero lo cierto es que en esta segunda ola, a diferencia de lo que ocurrió en la primera, nosotros vemos situaciones muy complicadas en distritos del interior de la provincia, con muchísima menos densidad poblacional, donde uno
esperaría que la circulación del virus sea menor. Y sin embargo, esta segunda ola ha tenido un gran impacto en esos distritos, al punto de que tenemos muchos distritos fuera del AMBA que incluso por pedido de los propios de los municipios han estado en lo que ha sido la fase 2, digamos, en esa fase de alarma o de alerta epidemiológica con suspensión de la presencialidad de las clases, por ejemplo. Tenemos muchos distritos del interior de la provincia en esa situación, que además tienen, también por tener una menor cantidad de población, tienen sistemas de salud menos robustos de lo que uno se encuentra en cualquier localidad del conurbano de la provincia, donde los sectores tanto públicos como privados son mucho más. Hay muchos distritos del interior de la provincia donde lo único que hay es un hospital provincial, sí, claro. Y es el único sector que recibe toda la demanda. Entonces eso también ubica a esos distritos en una situación complicada en términos de poder dar respuesta. Es un hospital, la gran mayoría de los municipios del interior bonaerense es un hospital público municipal, a 150, 200 kilómetros promedio el centro de referencia provincial, y en ocasiones el sistema privado, ¿no? En ocasiones el sistema privado tampoco existe. Exactamente. ¿Y qué se implementa en esos casos? Digo, porque en esas situaciones el colapso ante el avance de la pandemia, digamos, hacia el interior, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino el interior del país, el colapso sanitario en esos distritos es más probable que en las grandes ciudades y en los grandes centros. Esto que parece, digamos, tal vez caprichoso, efectivamente es así. Más allá de que vive más gente, la disponibilidad de camas que hay en las grandes ciudades es mayor que la que hay en los pequeños municipios. ¿Cuál es qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Se recomienda un rápido traslado de los pacientes? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese tipo de casos? Sí, a ver, nosotros venimos trabajando en varios sentidos, dada la situación en la que está el sistema de salud, porque además a esto que vos muy bien describías hay que sumarle que las distancias, como vos decías antes también, en el interior de la provincia son mayores a lo que sucede, digamos, hacer una derivación en el conurbano en términos de distancia que hay que trasladar a los pacientes es mucho más sencillo que hacer una derivación en el interior de la provincia, donde los kilómetros que hay que recorrer hasta llegar a un efector con disponibilidad de camas son mucho mayores. Nosotros venimos trabajando, por suerte, ya desde comienzos de la pandemia el año pasado, hemos desarrollado en la provincia un sistema de gestión de camas que nos permite conocer en tiempo real, digamos, cuál es y que se actualiza 3 veces por día, cuál es la disponibilidad de camas en cada uno de los sectores, tanto públicos como privados, de la provincia de Buenos Aires, y esto nos permite de alguna manera también adelantarnos en sus situaciones para tratar de evitar las derivaciones de pacientes que están con cuadros graves y que la derivación puede implicar un riesgo. Entonces, cuando vemos que hay un efector que está pronto a colmarse, bueno, por un lado tratamos de ver a aquellos pacientes moderados que están internados, evitar el ingreso de nuevos pacientes, haciendo evitando que el paciente llegue hasta el hospital y que una vez que llega se encuentra con que no hay camas y tiene que ir para otro lado. Organizando la circulación, digamos, de los pacientes hacia el interior del sistema de salud. Lo cierto también es que cuando la ocupación es tan alta y generalizadamente alta, digo, en toda la provincia la ocupación es alta, los lugares a los cuales derivar también se van agotando. Entonces llega un momento donde uno no encuentra a su alrededor ningún hospital que pueda recibir ya más pacientes. Y por eso también se han montado en esta segunda ola dispositivos intermedios para pacientes moderados, que son centros extrahospitalarios, como tuvimos en la primera ola, pero que tienen la particularidad en esta segunda ola de contar, por ejemplo, con oxígeno, pensando en que ahí ya no solamente van a llegar aquellos pacientes leves que no pueden hacer el aislamiento en su casa, sino también que necesitamos derivar pacientes que tienen algún requerimiento de oxígeno, que su cuadro no es para una terapia intensiva todavía, pero que sí requieren oxígeno, a estos dispositivos que se han montado en hoteles y en distintas instituciones que ha puesto a disposición y que nosotros hemos provisto del oxígeno y las camas necesarias para poder también derivar pacientes, y ya tenemos pacientes en esos dispositivos, con lo cual hubo que inventar también, además de aumentar la capacidad del sistema de salud, que seguimos haciéndolo todos los días, pero que también tiene un límite, hubo que inventar de alguna manera nuevos dispositivos para evitar o tratar de evitar la situación de colapso. Todo tiene un límite, digamos, ¿no? Y en la medida en que no logremos reducir los casos,
no va a haber forma de evitar el colapso, porque el sistema de salud no se puede agrandar al infinito, porque tampoco todos los pacientes pueden ser derivados de otros dispositivos, bueno, porque hay una complejidad que tiene que ver con la pandemia y que lo hemos visto además en muchísimos países del mundo, donde llega un momento que no hay forma, digamos, que nos encontramos con la situación de que hay personas que fallecen, incluso que fallecen en sus casas porque el sistema de emergencias y de traslado está colapsado y entonces no hay una ambulancia que pueda ir a buscar un paciente a la casa. Esa es la situación de saturación del sistema. Se está haciendo todo para tratar de evitarlo, pero necesitamos bajar el número de casos porque si no, todo eso va a tener un límite. Leticia, y en este sentido, bueno, lo que nos da la cuota de esperanza y también las estadísticas van mostrando su efecto positivo, tiene que ver con la vacunación y todo el sistema que se ha desplegado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se está en ese sentido y si ya se está en condiciones de pasar a otro rango etario de vacunación una vez cumplido los parámetros que estaban establecidos ahora, que eran mayores de 60, si no me equivoco? Sí, nosotros en la provincia ya estamos vacunando mayores de 40, ese es el rango, lo que nosotros llamamos el segundo hito de esta campaña de vacunación, tiene que ver con aquellas personas entre 40 y 59 años que tienen alguna comorbilidad, ya se están vacunando en todos los distritos de la provincia ese grupo poblacional. Esperamos, con las excelentes noticias que estamos teniendo de la llegada de vacunas diariamente, esperamos la semana que viene poder ir terminando con ese grupo y poder avanzar ya con los de 18 a 39 que tienen alguna comorbilidad, que es el último grupito, digamos, el último grupo que nos falta dentro de los grupos priorizados por riesgo, para luego ya pasar a comenzar la vacunación de la población sana. No quiero meter fechas yo, porque es fundamentalmente producto de la especulación periodística, pero leía algunos informes serios que respecto a la cantidad de vacunas que van a llegar, comprometidas y que van a llegar, a finales de junio estaría más o menos completado el esquema de todas las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, algún tipo de riesgo mayor. Sí, yo creo que si la disponibilidad de dosis es la que estamos teniendo en esta semana, sí, yo creo que sí, y que creo incluso que puede ser un poco antes de fines de junio. Ya nosotros vamos a estar hacia la primera semana de junio, arrancando con la última parte de este grupo, que son los de 18 a 39, con lo cual me parece sumamente razonable pensar que para fines de junio vamos a haber terminado con todas las personas de mayor riesgo, los mayores de 60 y las personas con comorbilidades. Eso siempre que la llegada de vacunas sea la que todos esperábamos, la que además imaginamos que va a ocurrir, porque como vos decías son dosis que ya están comprometidas, pero bueno, lo cierto también es que en un contexto mundial de alta demanda de dosis y de la complejidad que tiene la pandemia, uno, hasta que no están las dosis acá, uno no puede relajarse, pero sí, yo creo que es muy prudente pensar que para fines de junio vamos a tener a todas las personas de mayor riesgo ya vacunadas. Leticia, ¿cómo está el tema de la inscripción? ¿Queda mucha gente sin inscribir, según los datos que ustedes manejan? Que nos queda gente sin inscribir, esa es tal vez nuestra mayor preocupación ahora, sí, a lo que queremos apuntar. El registro ha avanzado muchísimo, nosotros hemos tenido como picos, ¿no? Hubo un momento donde venía muy, muy lento y luego avanzó muchísimo. Nosotros hoy tenemos 7.300.000 personas registradas. Si uno piensa que los datos, digamos, las estimaciones de acuerdo a la población que nosotros hacíamos era que todos los mayores de 18 años que viven en la provincia de Buenos Aires suman 12 millones de personas, hay 5 millones que todavía está faltando que se registren, ¿no? Ese sería como el dato grueso. Después uno va viendo que a medida que se sabe que se va avanzando con los grupos, se produce la inscripción mucho más masiva de estos grupos. Digo, ahora que vamos a arrancar con la gente, con los jóvenes, seguramente los jóvenes se vayan a registrar mucho antes, mucho más, porque hasta ahora no lo venían haciendo porque lo veían como algo muy lejano. Nos falta mucho llegar a la población joven, los de 18, los de 20, los de 30. Yo creo que realmente era algo que se veía como muy lejana la vacuna, y entonces
todos han esperado claro. para registrarse. Necesitamos que ahora ya se empiecen a registrar, porque es el próximo paso que vamos a dar. Nos falta avanzar con el registro de las embarazadas, que también estamos priorizando en este momento, porque tenemos datos, digamos, que nos preocupan y nos alarman sobre las complicaciones que encontramos y la relación entre embarazo y COVID para los partos prematuros y las muertes maternas que estamos teniendo. Así que los hemos priorizado también a las personas embarazadas en este momento de la vacunación, y necesitamos que se registren. Nos falta encontrar embarazadas, nos falta ver en el registro a esas personas embarazadas. Aquellos que se anotaron en un momento, que por ahí cuando se anotaron no estaban embarazadas y que hoy lo están, pueden modificar el registro. Es necesario que lo hagan para que los podamos ubicar más rápidamente y podamos asignarles un turno. Y por supuesto siempre nos va a seguir faltando avanzar con todos los grupos, ¿no? Nosotros queremos que se registre el 100% de los mayores de 60, el 100% de las personas entre 18 y 59, pero creo que hoy por hoy los grupos a los que más tenemos que apuntar son esos, ¿no? La de los jóvenes, las embarazadas y por supuesto que se sigan registrando todos los adultos mayores. Tenemos distritos que vienen muy bien con el registro, que tienen un gran porcentaje de su población ya registrada, y tenemos otros que vienen muchísimo más despacio, ¿no? Y ahí vamos a ir apuntando como con cuestiones mucho más focalizadas de trabajo con los municipios. La última, y te liberamos, pero esa diferencia de distritos que vienen muy bien con el registro y otros que están como retrasados, ¿la hace el factor, digamos, de la campaña de concientización a nivel local? Digo, me pregunto esto, ¿los intendentes, las intendentas pueden colaborar, pueden dar una mano un poco más firme en ese sentido? Sí, sin duda. El trabajo de registro, digamos, hay un registro masivo y que la gente tal vez se entera por los medios, por la publicidad gráfica, gente que en su casa tiene disponible una computadora, acceso a internet, que no tiene ningún problema para registrarse, pero después hay una tarea de registro que es mucho más territorial, mucho más local, mucho más casa por casa, para encontrar a aquellas personas que tal vez tienen obstáculos para acceder a una computadora, a internet, digamos, a lo que es necesario para poder registrarse. Y ese trabajo es 100% territorial. Los intendentes han colaborado, los municipios han colaborado mucho en esto, han salido en un primer momento con mesas en las plazas a caminar las calles y a ir casa por casa a buscar a la gente. Creo que es momento de volver a tener esa iniciativa, apuntando tal vez ya más a estos grupos que yo mencionaba, pero sin duda es un trabajo sumamente local, territorial, comunitario, y donde también han participado mucho las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, y han recibido, la verdad, que una cantidad de agravios, de acusaciones que deberíamos revisar, porque la verdad que han aportado, han tenido una colaboración que es impresionante en garantizar el acceso de aquellas personas que tal vez no pueden acceder como muchos de nosotros tan cotidianamente a conectarse y a poder registrarse en la página o en la aplicación. Bien. Bueno, Leticia, te agradecemos muchísimo. Hoy se va a estar presentando un tren sanitario, ¿verdad? Así es, sí, así es. En este momento deben estar con esa presentación. Sí, bien. Muy contentos también. Sí, la verdad que una iniciativa que también tiene que ver con la salud comunitaria, con llegar a aquellos lugares donde tal vez el sistema de salud le cuesta más llegar. Y además una iniciativa que trae nuevamente esto del tren sanitario, de la dimensión comunitaria de la salud, que durante los últimos 4 meses había sido anulada por completo de las políticas sanitarias. Nosotros hemos tenido en nuestra historia un tren sanitario. Te iba a hablar, ¿no? Es carrillismo al 100% eso. Realmente es sin duda, interesantísimo. Sin duda. Y hemos tenido también un tren sanitario durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que recorría diferentes rincones acercando el sistema de salud a la población. Y bueno, y esto tiene que ver un poco con retomar y recuperar esa idea que habíamos perdido lamentablemente, y que además garantiza el acceso de muchísimas más personas al sistema de salud. Felicitaciones por eso, ¿no? Sí, ¿y el recorrido de dónde va a salir hasta dónde, digamos, sería? Hoy están saliendo de Cañuelas, en realidad es de una localidad y muy cerquita de Cañuelas,
No sé cuál va a ser este primer recorrido, pero la idea es que después haga toda esa línea, digamos, que vaya parando en distintos pueblos, llevando médicos, la vacunación de calendario sobre todo, y también va a tener un rol importante en el registro, ¿no? También va a poder acercarse la gente al tren sanitario para registrarse para la vacunación. Buenísimo. Leticia, muchísimas gracias por atendernos, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Hablábamos con Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.